por el tribunal colegiado a partir de una interpretación del artículo 20 en cuanto a una adecuada defensa. Y como no realizó esa interpretación, entonces nos corresponde a nosotros realizarla. Yo considero que en este caso, aún, como lo dije al principio, que son temas de gran relevancia y que para toda la sociedad y para nuestro sistema jurídico, la procedencia del recurso de revisión en amparo directo es excepcional, derivado precisamente del carácter de tribunal constitucional que tenemos, y corresponde a los colegiados examinar estas cuestiones. Por lo tanto, la Constitución enumera los supuestos específicos de procedencia del amparo directo en revisión. Sí me gustaría oír la opinión de los señores ministros. Digo, el primer tema, yo creo que en función de lo que se acordó en la primera sala, esto ya no quedaría incluido como tema propiamente de constitucionalidad, sino el segundo tema. El segundo tema en donde el colegiado analizó el concepto de violación, lo declaró infundado, y lo que se está diciendo es que para declararlo infundado tenía que haber hecho una interpretación constitucional, y como no la realizó, entonces nosotras lo tenemos que realizar. Si esa cuestión en específico daría lugar a la procedencia del amparo directo en revisión que estamos analizando para tocar ese tema en específico que se está abordando en el proyecto. Sí me gustaría oír las opiniones de los demás ministros para fijar mi criterio al respecto, y sobre todo porque es interpretación directa lo que establece la Constitución, y hay otros mecanismos que también prevé nuestra Constitución para que esta Corte Constitucional se pueda pronunciar en estos temas en específico. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Antes de continuar, yo les pediría entonces si los primeros 4 considerandos, antecedentes, trámite, competencia y oportunidad, se pueden aprobar. Si ustedes no tienen alguna observación, en votación económica se aprueban, señores ministros. Gracias. Tiene la palabra la señora ministra Luna, aunque no sé si el señor ministro Cosío quiere alguna aclaración. Sí, exactamente, señor presidente. Estoy en la página 24 del proyecto. Efectivamente, la señora ministra Piña distingue los 2 temas. En el párrafo 38 se afirma: lo anterior se dice así porque de las citadas lecturas se aprecia que subsisten los temas de constitucionalidad siguientes. Primero, constitucionalidad del artículo 242, fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal en sus vertientes de taxatividad y norma penal en blanco. Creo que esto podríamos tener una primera votación. Me parece que esto es bastante, y lo explicó muy bien la señora ministra Piña, bastante obvio que sí hay aquí tema de constitucionalidad. Creo que entonces eso nos llevaría al segundo tema: vulneración del derecho a contar con una defensa adecuada, previsto, etcétera, donde se desprenden los 2 temas: persona de confianza y asistencia del letrado en la toma de muestras biológicas. Creo que eso también nos podría simplificar para concentrarnos estricta y rigurosamente al tema segundo. De acuerdo, estoy de acuerdo que lo hagamos de esa manera, porque también la señora ministra Piña lo dividió, pero no sé si la señora ministra Luna tiene alguna cosa en particular. Yo coincido. ¿Puedo ya intervenir? Por favor. Gracias. Yo coincido plenamente con lo que ha dicho la señora ministra Piña Hernández. Estamos en presencia de un amparo directo en revisión. El amparo directo en revisión es un recurso extraordinario. Procede solamente si hay inconstitucionalidad de una ley o inconvencionalidad de una ley o de una disposición de carácter general, o
si hay un problema de interpretación constitucional o convencional o si existe omisión de alguna de estas y siempre y cuando exista importancia y trascendencia. Estas son las premisas de procedencia. Entonces, en el presente caso, como bien se ha mencionado por la señora y el señor ministro oponente, tenemos la procedencia establecida por la inconstitucionalidad del artículo 242, fracción primera. Ahí ya no tenemos ningún problema, hay la impugnación de un problema de constitucionalidad de ley. Ahora, el proyecto, como bien se señaló, alude a dos temas más que dan lugar a la procedencia del recurso de revisión, que son precisamente el de vulneración al derecho a contar con una defensa adecuada prevista en el artículo 20 de la Constitución y la otra relacionada con también la defensa adecuada durante la averiguación al extraerse muestras biológicas en determinadas circunstancias. Son los dos temas que se abren además de la inconstitucionalidad de la ley. Yo aquí lo que diría es, no estamos en presencia de procedencia por estos dos temas porque no es un problema de interpretación de la Constitución o de un artículo convencional. Aquí simplemente es aplicación de la Constitución. ¿Qué es lo que nos decía el texto anterior del artículo 20? Pues el texto anterior nos decía que una persona que desde el inicio de su proceso debe ser informado de los derechos en que en su favor consigna la Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza. Y el texto actual dice tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado. Entonces no estamos realizando ninguna interpretación, simplemente es determinar cuál es el texto de acuerdo a la fecha en que se realizaron los hechos que le corresponde. Si los hechos se dieron bajo la vigencia de el texto anterior de la Constitución, pues estaba en posibilidades de que se asistiera por sí, por abogado o por persona de su confianza. Si los hechos fueron bajo la vigencia de la reforma constitucional en la que se necesita abogado, bueno, pues era aplicación de abogado. ¿Hay interpretación constitucional? Pues no la hay, simplemente es aplicación. Entonces, por esa razón, los dos temas siguientes, ese y el de las pruebas, sería aplicación de un artículo constitucional, lo que puede hacer el tribunal colegiado en la sentencia de primera instancia y que no abre la procedencia del recurso de revisión porque no estamos interpretando la Constitución, como bien lo dijo la señora ministra Piña. Para mí se abre la procedencia del recurso única y exclusivamente por la inconstitucionalidad reclamada del artículo 242, fracción primera. Si la mayoría decide que también la procedencia abarca los otros dos temas, pues vencida por la mayoría, daría mi opinión en el fondo. Pero si no, creo que con el análisis de la constitucionalidad del artículo sería suficiente para obsequiar lo pedido en este recurso. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con el proyecto en este punto. Me parece que el recurso de revisión es procedente. Se fundamenta en una doctrina reiterada de la primera sala de un buen número de años a la fecha, en el cual se ha considerado que la interpretación, la fijación de los alcances de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales es una cuestión de constitucionalidad, porque los derechos humanos son Constitución. El artículo 107, en la fracción novena, que ya se dio lectura aquí, de la Constitución, dice: en materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución o omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas. Primero, que hay un planteamiento, y segundo, que fijen un criterio de importancia y trascendencia. Puede haber planteamiento y puede decir esta Suprema Corte: el asunto no reviste importancia y trascendencia. Y por su parte, el artículo 81 de la Ley de Amparo vigente dice algo muy parecido, que en amparo directo procede la revisión en contra de sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales u omitan decidir sobre tales cuestiones. A mí me parece que en el caso concreto está claramente planteado
que hay un tema de defensa adecuada, y la defensa adecuada es un derecho constitucional, es un derecho humano, y creo que la interpretación directa de la Constitución no se puede exigir que los colegiados hagan tratados interpretativos, dogmáticos o académicos, a ver qué entendemos por defensa adecuada. Por defensa adecuada debemos entender tales. No, lo que tenemos que ver es si el colegiado, a la hora de interpretar el precepto, le está dando el alcance que establece la Constitución, o está desvirtuando este alcance, o se está desviando de los alcances que al derecho le ha fijado ya esta Suprema Corte, o peor aún, simplemente ha omitido la aplicación del derecho en el caso concreto, cuando efectivamente se esté esto impugnando, o ya habiendo pasado la procedencia, estemos en presencia de suplencia de la queja. Yo creo que esto no solamente es procedente, sino es una de las labores más importantes que ha venido haciendo esta Suprema Corte de unos años para acá. Decir que los temas de derechos humanos no son temas de constitucionalidad, que no engloban una interpretación directa de la Constitución, yo no podría compartir este criterio, porque me parece que estaríamos limitando en gran medida la labor jurisdiccional y protectora de derechos humanos que tiene esta Constitución. ¿Hay otras vías? Pues sí, puede haber otras vías, pero ese no es el tema de discusión. El tema de discusión, ¿esta vía es procedente? Yo creo que sí. Si los tribunales colegiados van a poder dejar sin efecto, vaciar de sentido y de contenido los derechos humanos, y esto no va a poder ser recurrible, me parece que estaríamos dejando un vacío muy grave en el sistema judicial constitucional de protección de derechos. Me parece que sería un retroceso serio a una labor interpretativa que hemos venido realizando de manera constante en las dos salas de la Suprema Corte. Yo no podría participar de esta objeción que se está haciendo al proyecto. A mí me parece que se está planteando con claridad un tema de constitucionalidad, porque efectivamente al tema de defensa adecuada, el tribunal colegiado le está dando una interpretación que tenemos que analizar si se compadece o no con el contenido del derecho. Para mí eso es interpretar. Se interpreta un derecho cuando se fija su contenido, sus alcances, en donde, en el caso concreto, porque los tribunales colegiados pues no hacen doctrina. Se puede generar doctrina de una sentencia, obviamente, pero su finalidad es resolver un caso, y para resolver el caso interpretan la Constitución, y cuando interpretan la Constitución en temas de derechos, y esta interpretación en temas de derechos lesiona la esfera jurídica del recurrente, de la parte que perdió el juicio de amparo directo, me parece que es claramente procedente. Otra cosa será que haya casos en que haya planteamiento y nosotros podamos decir no es importante y trascendente. Son dos cosas diferentes. La ministra Piña ha sostenido que le parece altamente importante y trascendente este asunto, este tema, pues yo creo que lo es, pero además creo que sí hay claramente una cuestión de interpretación de los alcances del derecho de defensa adecuada. Y siendo así, yo creo que es procedente el juicio, el recurso de revisión en el amparo directo, porque reitero, entonces, interpretación directa van a ser solamente lo que se dijo en esas tesis añejas de la Suprema Corte. No tiene ningún contenido lo que en los últimos años ha realizado este Tribunal Constitucional, donde hemos dado un alcance distinto a la revisión en el amparo directo. Yo creo que este asunto se inserta, al menos en la doctrina de la primera sala, que ha votado consistentemente en la procedencia de este tipo de asuntos. Y entiendo que la segunda sala también ha visto ya en los últimos meses temas, bueno, al menos eso creo, no la integro, pero creo que también ha reflexionado mucho sobre los alcances, hasta dónde como Tribunal Constitucional podemos ver los temas de derecho o no. Por ello, en este aspecto yo estoy completamente de acuerdo con el proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Me pide para aclaración la señora ministra Piña, también me pidió la palabra el ministro Pérez Dayán.
Pero como lo habíamos comentado, estamos frente a dos temas, dos grandes temas. Yo veo que está más enfocado al que digamos es el segundo tema respecto de la debida defensa. ¿Por qué no hacemos la primera respecto de la garantía de legalidad y taxatividad del artículo 242 impugnado? Solamente primero, si estamos de acuerdo que en ese aspecto puede o no ser procedente esta revisión. Y nos seguimos con el análisis del otro tema que, como el de ahora lo ha expuesto con amplitud el señor ministro Saldívar, para que podamos continuar con la segunda de los planteamientos, que no se queda en un solo tema, sino se desdobla también en un par de temas más. Señor ministro Pérez Dayal. Gracias, señor ministro presidente. Creo pertinente participar en este momento, a pesar de su muy importante sugerencia, por una razón. Yo coincido esencialmente con muchos de los razonamientos expuestos por la señora ministra Piña Hernández y la señora ministra Luna Ramos, mas sin embargo creo que el recurso es procedente, y siento que es procedente, pues tiene dos temas que sí generan esta virtud. Hay un planteamiento de constitucionalidad de una norma, particularmente el artículo 242, fracción primera, en dos vertientes, sobre si es poco claro al no definir lo que denominan estado de ebriedad, y uno segundo, sobre si esto constituye una norma en blanco. Procesalmente, el recurso es procedente, independientemente del contenido de los agravios. Cuando uno de ellos hace procedente el recurso, ya lo es. ¿Qué sucede? No podemos establecer para la procedencia del recurso una revisión pormenorizada de los 5, 7, 15 o 25 agravios que contiene el escrito. Con uno es suficiente para que proceda. Si esta fuera ahora la técnica para determinar la procedencia, entonces tendríamos que empezar a discriminar desde la misma parte de resultandos, cómo poder ir definiendo cada uno de los agravios para poder determinar desde ahí, es procedente por mas no es procedente por estos cuatro, el séptimo sí es procedente y el octavo puede ser procedente. Con uno de ellos hace procedente todo. ¿Qué sucede? Que conforme se avanza cada uno de los análisis que corresponde a este recurso, evidentemente comenzando con el que por prelación debe llevar preferencia, se va enfrentando el juzgador a cada uno de ellos. Si ese argumento vertido en función de un agravio no era para abrir la instancia, simplemente esta ya está abierta y se declara inoperante. Pues la técnica no nos lleva a esto. Yo sí creo que sobre esto modificaríamos severamente el sistema con que este Tribunal Pleno y las dos salas trabajan todos los días con cientos y si no es que miles, como veremos en los informes de sala, de amparos directos en revisión, en donde con que haya una procedencia entra, y a partir de ello, si el primero que generó esta procedencia no es fundado, seguirán los demás. Si son meritorios para ser atendidos por la competencia de este alto tribunal, se examinan, y si no, se declaran inoperantes. Lo que creo es que no podríamos entrar en una dinámica de análisis particularizado, tratando de hacer antes que nada un sedazo para saber qué agravios pasan, cuáles no, y de ahí determinar un tema que es estrictamente procesal, que se llama procedencia. Yo por ello, aunque concuerdo y con ello concluyo esencialmente con lo que aquí se ha dicho en cuanto a dos temas que trata este proyecto, en donde creo no habría razón para que este tribunal se pronunciara, en tanto se cuestionan y se analizan desde el ángulo inductivo y no el deductivo, que es el que caracteriza a este juicio, pues a partir de un caso se determina si se viola o no la Constitución, y no a partir de principios se desprende hasta el caso concreto. Creo que es procedente porque hay dos temas que lo justifican, y a partir de ello
Cuando lleguemos a un agravio que no es de la competencia del amparo directo, pues es un tema de estricta legalidad ya resuelto por el tribunal colegiado, se declara inoperante o inatendible. Es mi sugerencia, señor presidente. Sí, en efecto, así esa es la cuestión. Lo que estamos analizando es si estos temas dan lugar a la procedencia, precisamente. Señora ministra Piña. Sí, coincido en lo que comentó el ministro Pérez Dayán, en que primero tenemos que ver la procedencia. Sin embargo, como este es un asunto, es un recurso de carácter excepcional, si la Constitución y la Ley de Amparo sí dicen expresamente que la materia del recurso debe comprender las cuestiones constitucionales sin poder analizar otras. Por lo tanto, en la primera sala, lo que se hace, y así viene este proyecto, es determinar desde la procedencia cuáles cuestiones son las que vamos a analizar y qué es lo que le da procedencia al recurso. Yo estoy de acuerdo con que se dijera el recurso procedente porque se está impugnando la regularidad constitucional del artículo 242 del Código Penal, con eso es suficiente. Sin embargo, en la primera sala sí se establece la procedencia del recurso en función de las cuestiones que se van a analizar y por lo tanto, desde la procedencia, porque es lo que es la materia del recurso, es lo que se delimita. Y así viene el proyecto, exactamente. El proyecto establece que procede por los 3 motivos y da las razones de las por qué procede. Y después, cuando empiecen consideraciones jurídicas, dice, una vez expuesta la procedencia del recurso de revisión, este tribunal pleno determina que a partir de los temas de constitucionalidad detectados, tenemos que contestar estas preguntas. A mí en lo particular me parece una técnica muy satisfactoria y efectiva lo que hacemos en la primera sala desde el momento, y que así viene el proyecto, desde el momento en que en la procedencia fijamos los temas que vamos a analizar. Lógicamente, no se hace resumen muchas veces de agravios que implican propiamente legalidad y se dice, y no te analizo los otros porque no son materia del recurso. Pero desde la procedencia analizamos los temas que a juicio del ponente constituyen temas de constitucionalidad, para de ahí empezar a analizar el amparo directo en revisión. Y ahí empezamos precisamente la discusión en la primera sala, porque para algunos ministros hay temas que no implican una cuestión propiamente constitucional, para otros ministros hay temas que sí implican cuestiones constitucionales, de constitucionalidad, y entonces muchas veces determinamos desde la procedencia cómo se va a votar el asunto, que a mí me parece una técnica muy adecuada y muy útil para la resolución de los amparos directos. Por eso, y como estamos viendo este proyecto en particular, sí consideré que la procedencia en los términos en que estaba fijado este proyecto tendría que ser motivo de discusión en primer lugar, porque de ahí ya, si decimos que no procede, o si una mayoría determina que no procede por determinados temas, pues esos temas pues ya no serán materia del recurso. Si la mayoría dice que sí proceden, entonces ya tendríamos que analizar todo el asunto. Por eso fue. Y nada más otra observación en función de lo que adujo el ministro Arturo. Yo estoy de acuerdo, los derechos humanos son cuestiones constitucionales. Esa no es la discusión. Lo que estamos viendo es la procedencia del amparo directo en revisión. Sí, las hipótesis de procedencia que establece la Constitución, ¿cómo las vamos a interpretar por esta Suprema Corte? Los derechos humanos son cuestiones de constitucionalidad. Ahora tendríamos que ver si todas las sentencias que dicten los tribunales colegiados
en sentencias en materia penal van a ser motivo de un amparo directo en revisión, porque todo ello comprende derechos humanos. Tendríamos que revisar la actuación de todos los tribunales colegiados de todo el país. Y en materia administrativa, por ejemplo, cuando se alega una indebida fundamentación y motivación, también es un derecho humano que los actos de autoridad estén fundados y motivados. Tendríamos que analizar, por ejemplo, si a pesar de que el colegiado dijo que si estaba fundado y motivado, nosotros determinamos que no está debidamente fundado y motivado y que por eso sí es procedente el amparo directo en revisión. Por eso la importancia de definir los parámetros de procedencia del amparo directo en revisión. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Insisto, podríamos ver si este tema da lugar a la procedencia de la revisión, entonces ya estudiaremos el otro. Si este no lo da, veremos si el siguiente tema, digamos de manera global, da pie a la procedencia del recurso. Eso es el planteamiento que estaríamos viendo, señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo soy de los que ha sostenido y sostiene en la primera sala que este tipo de argumentos sí da pie a una interpretación constitucional. Desde un punto de vista, digamos, sencillo, bueno, está el derecho a la defensa adecuada en el artículo 20 constitucional y vamos a proceder a determinar los alcances y los límites de ese derecho constitucional, en este caso ante la actuación de la autoridad en una fase de investigación, en esa parte. Lo que dice el ministro Pérez Dayán también lo comparto, es decir, otra manera de verlo es la norma, la impugnación de la norma ya dio procedencia y en suplencia de la queja entremos a estudiar los alcances del 20 constitucional y en este caso quizá los alcances del 16 constitucional, es decir, existe o no existe una molestia a la persona en su persona y amparado por el 16 constitucional, deberíamos de verlo en ese sentido, es decir, estamos en materia penal, existe la suplencia de la queja y no veo cómo decir que no estamos interpretando los alcances o los límites del artículo 20 constitucional o del artículo 16 constitucional. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con la procedencia. También existe una contradicción de tesis, la 21/2011, que fija para este Tribunal Pleno lo que es una interpretación constitucional. Aplica para la interpretación convencional, pero si procede la interpretación para una convención, pues más para la Constitución Federal. Y en ese sentido, cuestión constitucional para efectos de la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se surte cuando su materia versa sobre la colusión entre una ley secundaria y un tratado internacional o la interpretación de una norma de fuente convencional y se advierte prima facie que existe un derecho humano en juego. Esa segunda parte ya está resuelta por el Pleno en la Suprema Corte en esta contradicción de tesis. Me parece que estaríamos ya hablando de apartarnos o de una jurisprudencia ya fija por este Tribunal Pleno. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Yo creo que estamos ante dos posibilidades. Una, la que señaló el ministro Pérez Dayán. Si con el 242, fracción primera, le damos procedencia, pues hagamos eso, démosle procedencia y después vayamos viendo uno por uno los temas. Por ejemplo, en la página 29 se puede analizar. Primera pregunta, ¿es cierto que tales y cuales cosas pasan o no pasan? Este es un modelo para aceptar. El segundo es el que propone la ministra Piña y es el que en general hemos seguido en la sala, partiendo del acuerdo 9/2015. Entonces, definamos estas cuestiones ahora. A mí me gustaría intervenir para decir por qué razones los temas de la defensa adecuada en sus dos modalidades sí tienen la condición de temas de constitucionalidad, que es el punto específico. Pero creo que valdría la pena, y usted ha estado insistiendo en eso, y yo creo que con toda razón, que primero dijéramos, si con el 242 nos es suficiente para irnos a fondo, perfecto. O si no es suficiente, de una vez aquí decimos sobre qué sí y sobre qué no es procedente el proyecto, etcétera. Y creo que eso también valdría la pena. Entonces, hasta ahora no he escuchado que nadie haya dicho que está en contra del tema de la procedencia del 242, fracción primera. Entonces, yo creo que eso se podría aprobar, si es que es el caso, pero yo simplemente doy algunas sugerencias para el debate. La segunda es, ¿eso es suficiente para que ya nos vamos a la parte considerativa? Pues también puede ser, o no es suficiente y de una vez aquí peleémonos y discutamos, no, pues de eso se trata el asunto. Entonces discutamos el tema
sobre la persona de confianza y la asistencia de abogado. Pero entonces sí, ya tenemos muy claro a qué es a lo que vamos a decir, porque sí creo que hay argumentos, y yo los trataré de exponer en su momento, todavía no, por qué sí en estos dos casos de la defensa adecuada tiene la condición de constitucionalidad, y me gustaría eso, pero ¿para qué revuelvo yo más una discusión, sobre todo siendo el ponente? Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Yo nada más le pediría votación por procedencia por el 242 y luego otra votación. ¿Con esto es suficiente para entrar a fondo o no? Sí. Y ya. A ver, yo les propongo, como les decía, si basta con la argumentación de la inconstitucionalidad del artículo 242 por garantía de legalidad, por su taxatividad, es un tema de constitucionalidad que da paso a la procedencia del recurso, pues con eso podríamos continuar. Podríamos inclusive hacer también una segunda votación si consideramos que el otro tema también es de constitucionalidad, pero para efecto de la procedencia misma del recurso, como ya se anunciaba, pues si hay un tema de constitucionalidad, pues es procedente el recurso. Ya veríamos las argumentaciones específicas que, por lo que hemos visto, están más enfocadas al aspecto de la adecuada defensa. A ver, les pregunto entonces, nada más respecto del artículo 242, ¿consideran que es un tema de constitucionalidad conforme a la ley para darle procedencia al recurso? Si los que estuvieran en ese sentido, les pido que levanten la mano para que, si estamos en ese sentido, estamos con esta unanimidad de acuerdo en que el recurso es procedente porque trata sobre el tema de la constitucionalidad del artículo 242. Podríamos ya entonces entrar a la parte considerativa. La otra opción es, si ustedes quieren, planteamos, y también respecto del otro tema, ya planteando de que el recurso es procedente, eso ya está decidido. Si también es un tema de constitucionalidad, o lo dejamos para el estudio en las consideraciones que se hagan. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. El ministro Pérez Dayán dio una salida que a mí me parece que podríamos asumirla en el sentido, ya se decidió que el recurso es procedente toda vez que hay la impugnación de una norma de carácter general. Eso abre ya la procedencia del recurso. Una vez abierta la procedencia del recurso y por tratarse de materia penal, podríamos ver en suplencia de la queja los otros elementos, con lo cual ya no tendríamos que discutir y votar si son cuestiones de constitucionalidad o no. Yo no tendría inconveniente en sumarme a esa propuesta, que entiendo que el ministro ponente la vio también como viable. Yo ya me pronuncié que para mí sí son cuestiones de constitucionalidad, pero creo que si ya se decidió que el recurso es procedente, tiene razón el ministro Pérez Dayán en el sentido de que por ser penal podríamos ver los otros temas, incluso por suplencia a la queja, para aquellos que consideran que no es cuestión de constitucionalidad. Gracias, presidente. Planteado la procedencia del recurso, establecida la procedencia del recurso, luego entonces entremos al análisis de fondo de la cuestión. Por método, como está planteado en el proyecto, el primer tema sería el artículo 242. En cuanto a su taxatividad, y luego iríamos a lo de la defensa adecuada, y en ese sentido yo esperaría la presentación del señor ministro Cosío. Además, Sí, señora. si me permite, yo estoy de acuerdo, por eso lo estoy votando sí, por la procedencia, analizamos el 242, pero sí tendríamos que fijar si es una cuestión de constitucionalidad o no, porque la Constitución dice que la materia del recurso de amparo directo tienen que ser cuestiones propiamente constitucionales y la remite a las hipótesis de procedencia. Yo no suscribiría lo que comentó el ministro Arturo de en suplencia analizar lo demás, porque los demás agravios, porque esto sí está condicionado por la propia Constitución a la materia. Entonces, yo creo que una vez que analicemos la constitucionalidad del artículo 242 en los términos que
que los está sugiriendo el señor ponente ministro, y en el entendido de que se quita todo lo demás de procedencia, de las preguntas. La procedencia nada más va por el 242, punto, se analiza el estudio, no se hacen las preguntas, o sea, eso se va a cambiar, según entendí, ¿o no? No. A ver, no, perdón, señor, ahorita le doy la palabra, señora ministra, pero lo que vamos a estudiar ahora es, primero, la constitucionalidad del artículo 242 respecto de la temática específica. Cuando, pasando ese tema, nos adentremos en la cuestión de la defensa adecuada, lo podemos declarar inoperante, como sugería el ministro, podemos decir que eso no es tema de constitucionalidad dentro de un recurso de amparo directo, podemos decir ya cualquier cosa, pero el recurso ya está establecido como procedente como tal, porque sí, dentro de este recurso hay un tema de constitucionalidad que lo hace procedente. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. El problema que yo veo es cómo está planteada la procedencia en el asunto, y creo que es a lo que va la señora ministra Piña. Por eso dice ella, si todos estamos de acuerdo en la procedencia por la inconstitucionalidad del 242, y ahí no hay discusión, y la procedencia se queda exclusivamente en esta parte y se elimina todo lo demás, pues no hay problema. Ya los temas se van a analizar como cuestiones de fondo, se declararán fundados, infundados, inoperantes, según lo determinemos. Pero entiendo que no es esa la idea. Entiendo que la idea es sostener las otras partes del proyecto, con los otros dos temas que se están planteando. Ahora, si nosotros estuviéramos en la idea de que en el análisis de vulneración al debido proceso y al 20 constitucional hay un problema de interpretación, no habría ningún problema con que estuvieran las dos razones de procedencia, porque se dice muy claramente el recurso es procedente porque se impugna el 242 y porque además hay una interpretación directa del 20 constitucional, o sea, no habría ningún problema en esa situación. El problema es que en estas dos razones de procedencia que se están dando, una estamos todos de acuerdo en que sí se surte, pero la otra no. Entonces, como la otra no se surte, la pregunta es, si todos estamos de acuerdo en que se abre la procedencia solamente por el 242, hay que eliminar lo demás en procedencia y se deja para fondo. Ahora, si la mayoría no está de acuerdo en eso, pues también se tiene que establecer qué es lo que la ministra Piña está pidiendo, porque esa es la técnica que usan en la primera sala. No es tanto si es supuesto de procedencia, sino los temas planteados. Entonces, por esa razón, pues quizás valdría la pena saber si se quedan o se van los otros dos temas. A ver, perdón, los dos temas se quedan, por supuesto, y se analizarán, incluyendo la posibilidad de declararlos inoperantes. Pero entonces, perdón. Pero, a ver, y podríamos, yo lo sugerí también, podríamos decir que la procedencia del recurso se da porque hay un tema de constitucionalidad del 242 y porque hay un tema de constitucionalidad respecto de la defensa adecuada. Pero bastaría, como se dijo ya, con la procedencia, porque sí hay un tema de constitucionalidad de una norma. Eso hace procedente el recurso. Además, como usted señala o sugiere, señora ministra, además podría decirse, este recurso es procedente porque trata de la constitucionalidad de esto y también de la constitucionalidad de esto otro, para la procedencia. Pero basta con uno. A la hora que estudiemos el otro tema y veamos que si es un tema de constitucionalidad, lo resolvemos. Si vemos que no es un tema de constitucionalidad, porque como se ha planteado es simplemente aplicación de la ley o por el contrario es un análisis sobre los alcances de un derecho humano, pues entonces nos pronunciaremos al respecto. Yo no le veo ya habiéndose decidido, porque ya está decidido que el recurso es procedente. Sí, yo coincido plenamente, señor presidente, en que el recurso es procedente. La única pregunta es, ¿el capítulo de procedencia queda exclusivamente con el 241 fracción primera para la procedencia del recurso o quedan los otros dos temas también? Si quedan los otros dos temas, yo me aparto de los otros dos temas y quedo solo con el 241. Si la idea es que no se va a tomar como procedencia los otros dos temas, pues ya se analizarán como fondo, pero se eliminan de esta parte, de este considerando. Esa es la pregunta, ¿se van a eliminar o no? Si no se eliminan, yo me aparto. Si se eliminan, quedo con este considerando en su totalidad. Esa es la pregunta. El señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. La palabra. Habiéndose aprobado el 242 fracción primera, no hay discusión sobre eso.
Desde luego puedo quitar el estudio y decir es procedente el recurso toda vez que hay impugnación, pero temo que cuando hayamos votado por el tema 1 y el tema 2 vamos a tener una discusión donde vamos a mezclar procedencia y fondo. Yo no estoy de acuerdo con los exámenes biológicos, yo estoy de acuerdo con me parece que vamos a entrar en una condición un tanto cuanto confusa en la forma de expresión de los temas. Entonces, estando el asunto y entendiendo lo que desde luego planteaba con mucha corrección el ministro Saldívar, a lo mejor vale la pena de una vez fijar los puntos materiales. ¿Quién cree que esos puntos son de constitucionalidad y quién cree que no son de constitucional, de procedencia? En consecuencia, dejamos 4 preguntitas hechas, me parece que es claro y muy bien. Si no se queda el tema, pues a lo mejor hasta se produce un desechamiento del proyecto. No le estoy dando ideas a nadie, simplemente se puede producir. Si quedan como temas de constitucionalidad, pues entonces ya entramos a los temas de constitucionalidad. Creo que para efectos de claridad, porque la semana que entra tenemos los informes de los presidentes de sala, el presidente usted, quién sabe si el asunto se acaba de ver en esta cuestión. Entonces a lo mejor decir, esta es la materia del fondo, vámonos al fondo, cuando usted lo disponga desde luego, la materia de procedencia, vámonos ya de una vez al fondo, son 1 tema, 2 temas, 3 temas, 4 temas, los que vayan a ser, por lo menos ya llevamos 2. Entonces esto me parece que nos puede agilizar muchísimo más la discusión en las próximas cuestiones, que es lo que sugiero muy respetuosamente, que entonces vayamos a la página 24, parte final, y discutamos de las páginas 24 a 27, que es donde están los problemas puntuales de defensa adecuada, en la modalidad de defensa por persona de confianza y asistencia de abogado para la toma de las muestras biológicas. Creo que simplifica un poco más y aprovechamos en este sentido, pero es una sugerencia. No, yo estoy de acuerdo, de alguna manera yo coincidía con eso, el proyecto está planteado así. El asunto es procedente, dice el proyecto, porque trata del artículo 242 en cuanto a su taxatividad, y también trata del problema de constitucionalidad de la debida defensa. Por ambos aspectos es procedente. Como decía el señor ministro Pérez Dayán, quizá bastaría con uno, es cierto, pero si podemos decir que tan es procedente que trata 2 temas que son precisamente objeto del recurso de amparo directo. ¿Podemos decirlo así? Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Me parece que, desde luego, para tener una discusión ordenada y adecuada, sí es necesario someter en este momento precisamente a debate el planteamiento que trae el proyecto respecto de cuáles serán los temas que, más allá de darle procedencia, porque ya sabemos que la procedencia está garantizada simplemente con la impugnación de inconstitucionalidad del artículo 242. Sin embargo, el proyecto identifica otros 2 temas adicionales como de interpretación constitucional, es decir, la procedencia del recurso descansa, por un lado, en la impugnación de inconstitucionalidad de un precepto legal, de una norma general, el 242, fracción primera, y además porque el proyecto identifica que hay otros 2 temas, yo los divido, son 2 temas más de interpretación constitucional. ¿Cuáles son estos otros 2 temas? Uno es el estudio que hace el tribunal colegiado respecto del derecho a una defensa adecuada con base en el artículo 20, apartado A, fracciones segunda y novena, último párrafo de la Constitución anterior a la reforma de 2008. Y en este punto señala el proyecto que si bien el tribunal colegiado hace el análisis de este derecho con base en una interpretación del 20 constitucional, no se ajusta a los efectos que se le ha dado a la violación a ese derecho por parte de la primera sala. En este segundo punto, yo coincido con lo que señalaba la ministra Piña al inicio de su intervención. Aquí es simplemente verificar qué efecto se le dio a la verificación de la violación a ese derecho y, yo también creo que en ese punto no se justificaría el análisis, en este segundo, porque el tribunal colegiado lo que hizo fue, hubo asistencia de persona de confianza, considero que esto es violatorio de una garantía de una defensa adecuada y la consecuencia que le da el tribunal colegiado es simplemente eliminar la declaración ministerial del quejoso en donde fue asistido por una persona de confianza.
En el estudio que se hace en el proyecto respecto de ese punto se dice pues que no se ajustó a los efectos que debe tener esa violación, porque no basta solamente con dejar insubsistente la declaración ministerial, sino que hay que revisar las posteriores declaraciones que hubiera realizado esa persona, y en aquellas partes en donde hubiera ratificado su declaración ministerial también habría que anularlas. Sin embargo, me parece que en este caso, respecto a este tema, como lo señalaba la ministra, ya hemos establecido en la primera sala que cuando se trata de verificar simplemente efectos de las violaciones, ya no se justifica un tema de interpretación constitucional, sino de estricta legalidad. Entonces, este segundo tema para mí no formaría parte de los que sostienen la procedencia del recurso de revisión. Hay un tercero. El tercer tema es el relativo a la temática de la toma de muestras biológicas de una persona. En este punto, lo que el proyecto señala a partir de su página 26 es que hubo un planteamiento por parte del quejoso ante el tribunal colegiado desde su demanda de amparo directo, en donde señaló, en pocas palabras, que no estuvo asistido por un defensor al momento en que le fue tomada una muestra biológica, en este caso una muestra de orina para una prueba de alcoholemia. El proyecto señala, claro, con base en lo que establece el propio 107, que ya se ha leído aquí, de las hipótesis de procedencia de la revisión, es que se haga una interpretación directa de un precepto de la Constitución o que se omita hacerlo cuando hay un planteamiento concreto por parte del quejoso. Y yo lo que entiendo es que el proyecto aquí toma esa hipótesis y dice, a ver, aquí el quejoso planteó ante el colegiado un tema de interpretación constitucional sobre el artículo 20, ya, distinto del de simplemente haber sido asesorado por persona de confianza. Aquí es otro aspecto distinto, es no estuve asesorado por un defensor al momento en que se me tomó una muestra biológica. ¿Y eso qué implica? Eso implica una interpretación del artículo 20 constitucional que el tribunal colegiado no hizo, no lo analizó, no lo estudió, no lo interpretó. Y entonces el proyecto, en la página 26, el párrafo 48 dice, de lo antes expuesto, este tribunal pleno advierte que en realidad el órgano colegiado omitió estudiar y enfrentar el planteamiento toral del quejoso en cuanto a la toma de pruebas biológicas, a saber, si se vulnera el derecho del inculpado a contar con una defensa adecuada durante la averiguación previa al extraerle muestras